Es un placer que nos acompañen en el canal del Congreso en el marco de las actividades del foro Análisis y Perspectivas de la Planeación del Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Llevaremos en este momento hasta su pantalla la mesa de trabajo Justicia y Estado de Derecho, foro que se realiza en este Senado de la República. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestro portal de internet. Solo tiene que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos. Así como socióloga y maestra en Ciencia Política por la UNAM, se desempeña como profesora titular B de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y desde 2013 funge como coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de dicha universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 e integrante del órgano del gobierno del CIDE y del Colegio de Michoacán. Además, también muchos de ustedes recuerdan su participación como consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral entre 96 y 2003 y de comisionada del entonces IFAI, hoy INAI, del que fue presidenta del 2009 al 2013. También es editorialista semanal del periódico El Financiero y tiene publicaciones en materia de transparencia, Federalismo Mexicano y el Sistema Nacional de Transparencia, publicado en 2016 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le agradecemos mucho la participación a la doctora Pesha. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez por esta oportunidad y desde luego al programa universitario de estudios del desarrollo del doctor Rolando Cordera. Gracias de veras por esta oportunidad. Bueno, creo que es clave debatir el Programa Nacional de Desarrollo, sobre todo porque tuvimos enfrente dos textos, un texto elaborado y que está en la página del presidente de la República y un texto que aparece como anexo, en donde realmente está una estructura que tiene más que ver con un plan nacional de desarrollo y que está ordenado a partir de objetivos, diagnóstico y estrategias de acción. El Plan Nacional de Desarrollo está identificando los grandes problemas públicos y la propuesta que hace el Gobierno de la República para enfrentarlos en tres grandes ejes temáticos: justicia, Estado de Derecho, bienestar y desarrollo. Y luego hay algo interesante que es tres ejes transversales, es decir, que van a correr por todas las acciones y estrategias que hagan las distintas dependencias, entidades y distintos órdenes de gobierno, que tienen que ver con la igualdad de género, no discriminación e inclusión, con el combate a la corrupción y mejora de la gestión pública y el territorio y desarrollo sostenible. Es difícil abordar todas y cada una de estas desde la perspectiva del primer gran eje temático, que es el de justicia y Estado de Derecho, pero creo que está bien que esté en primer lugar porque yo lo entiendo como el eje realmente englobador, el eje que va a determinar cuáles son realmente los grandes objetivos en materia de Estado de Derecho, que como quiere el plan, quiere un Estado de Derecho funcional que garantice el ejercicio de los derechos humanos y que asegure que la ley se aplica a todos por igual para garantizar el acceso a la justicia, y que quiere también una democracia vigorosa basada en instituciones y mecanismos tanto representativos como participativos. En este primer eje, que es el de la justicia y Estado de Derecho, hay 9 grandes puntos, 9 grandes objetivos que están acompañados de sus respectivos diagnósticos y estrategias. Y que pasan desde la gobernabilidad democrática, la cultura democrática, los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, construir la paz y seguridad, preservar la seguridad nacional, conducir la política exterior, implementar una política migratoria integral, mejorar la capacidad para prevenir y combatir la corrupción y construir un país más resiliente, sostenible y seguro. Es difícil abordar todo esto en 10 minutos. Yo me voy a centrar en algo que conozco un poquito más, que es el asunto del combate a la corrupción, que por cierto, este eje, este objetivo de combatir la corrupción y también la impunidad está atravesado a su vez por un eje transversal que es también el de combatir la corrupción, de suerte que
nos queda muy claro que uno de los grandes problemas para el gobierno actual es el de combatir la corrupción. Bueno, quiero decir que este eje de mejorar la capacidad de prevenir y combatir la corrupción y de alguna manera los demás temas que aborda este eje de justicia y Estado de Derecho adolecen de algo que es muy grave en un Plan Nacional de Desarrollo, y es que, en primer lugar, tienen un objetivo central, por ejemplo, combatir la corrupción y la impunidad y mejorar la capacidad de prevenirla, pero a la hora que uno baja al diagnóstico, pues realmente los elementos con los cuales se hace el diagnóstico son elementos básicos, elementos casi yo les diría del manejo de cualquier gente, cualquier ciudadano de a pie. Por ejemplo, en este de mejorar la capacidad y prevenir y combatir la corrupción, ¿cuáles son los elementos para diagnosticarlo? Bueno, pues se ve cuál es el indicador de del combate, el indicador de la corrupción desde el punto de vista de la percepción, el indicador de la percepción de la corrupción. Y el otro es un indicador un poquito más objetivo, que es el que tiene que ver con el indicador de la victimización, es decir, cuántos hemos sido objeto de algún soborno o cuántos hemos sido sujetos de un soborno. Bueno, armar un Plan Nacional de Desarrollo con base en estos dos elementos de diagnóstico me parece que es algo, yo diría que hasta poco serio, digamos, eso es algo que puede hacer un estudiante de licenciatura universitario, pero no es algo que para hacer un diagnóstico de cómo está la corrupción, pues creo que sí está muy, muy limitado. Entonces, aun cuando sí abarca este indicador las principales dimensiones del fenómeno, es decir, sí están identificadas las dimensiones del fenómeno. Se dice que la corrupción es el gran inhibidor de la inversión, que distorsiona la economía, que disminuye la confianza del gobierno y en las instituciones, que trastoca el Estado de Derecho e impide el ejercicio pleno de los derechos humanos. Está bien, está identificado toda la problemática que genera la corrupción, pero de ninguna manera está bien diagnosticada, y creo que esto tiene muchísimo que ver con cómo se concibe desde el gobierno el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción desde el gobierno está muy centrado en los valores individuales, es decir, por eso es el énfasis en lograr honestidad y honorabilidad, honradez, y estos son valores de las personas en lo individual, y entonces no se hace cargo de que la corrupción es un asunto estructural, no es un asunto solo de voluntades y de valores de los individuos, que obviamente que es importante, sino entonces creo que en el diagnóstico y en la concepción de la corrupción hay problemas para poder identificarla con claridad y entonces hacer que las estrategias pues sean estrategias que estén fincadas en una adecuada identificación del problema y diagnóstico también de por qué se dice hasta el cansancio que la corrupción es un asunto estructural, que la corrupción no es un asunto de una persona y su voluntad de abusar del ejercicio de los recursos o del ejercicio de una función, sino que tiene que ver con redes y tiene que ver con estructuras y formas de relación dentro de las propias entidades públicas, pero también entre las entidades públicas y la sociedad. Entonces, creo que alguna de las estrategias puntuales que señala este apartado sobre el combate a la corrupción, pues son realmente una especie de grandes metas. Es decir, se dice hay que combatir las causas y no los efectos. Pues creo que todos estaríamos de acuerdo, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer cuál es la estrategia para combatir más allá de los efectos, que es la desviación de los recursos públicos, y que podamos ir a las causas? ¿Dónde están los incentivos para la corrupción? ¿Dónde están las redes de complicidades? ¿Quiénes participan en estas redes de complicidades? Después se dice, hay que impulsar la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno para combatir la corrupción. Pues sí, hay que hacerlo, pero no hay ningún aterrizaje concreto en cómo hacer realmente, cuál es la estrategia para poder ponerlas en
en coordinación. Después dice generar capacidades institucionales para vigilar el ejercicio de los recursos públicos. Bueno, la verdad es que existen muchísimos esquemas, normas para efectivamente controlar el ejercicio adecuado de los recursos, y lo que han dicho los estudios hasta el cansancio es que lo que hay es una fragmentación, es una dispersión en los mecanismos de control, que lo que tiene que haber es justamente una forma de coordinarlos. El Programa Nacional de Desarrollo nos tendría que decir por dónde entrar para hacer esa coordinación entre los distintos elementos de control para el ejercicio de los recursos públicos. Después dice fortalecer el combate a la corrupción con una mayor colaboración de instancias internacionales. Pues de nueva cuenta es más bien un objetivo que una gran estrategia que pueda traducirse en acciones más concretas. Es decir, las estrategias nos deben de permitir aterrizar en acciones programáticas concretas, y eso es lo que este plan no nos permite. Y finalmente dice garantizar la honestidad y la integridad en el servicio público. Pues esa no es una estrategia, es un objetivo, una meta. Aprovechar las tecnologías de información para hacer más austeras y transparentes las acciones gubernamentales y combatir la impunidad mediante la prevención. Entonces, de nueva cuenta, creo que revisando todas estas estrategias, lo que encontramos es que la generalidad con la que están planteadas, a partir de un diagnóstico muy simple, un diagnóstico muy poco elaborado de un fenómeno que sí requiere de una mucha mayor elaboración, no nos permite hacer tener claridad sobre cuál va a ser la acción del Estado, salvo lo que ya sabemos que tiene que ver con programas de austeridad, reducción del presupuesto, y reducción de los salarios de los servidores públicos. Y me quiero referir a una cuestión más que tiene que ver con algo que está planteado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Se habla de que, y esto ya es en el eje que es transversal, se dice que hay que implementar y evaluar la política nacional anticorrupción. La implementación y la evaluación no es una acción del gobierno, es una acción que está encomendada al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que le toca al gobierno como parte de ese sistema es contribuir a que se realice la coordinación entre las distintas entidades que tienen competencia, ya sea en la detección de la corrupción, en la investigación sobre la corrupción o en las formas de prevención o de sanción. Pues entonces el gobierno lo que tendría que hacer sería una estrategia para ver de qué manera puede activar la coordinación entre los distintos elementos del sistema y no plantearse como el que va a hacer algo que está realmente encomendado al sistema en su conjunto. También dice que deberá de estandarizar la interoperabilidad de la Plataforma Nacional Digital, que también es una competencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, creo que un problema que es central para este gobierno, que es el combate a la corrupción, por cierto, también hay una enorme discusión de si debemos hablar de combate a la corrupción o de buscar formas de controlar la corrupción. Es decir, qué manera podemos nosotros reducir los incentivos que se generan dentro del sistema político, dentro de los sistemas de ejercicio de recursos, para que efectivamente se pueda entonces ir reduciendo los espacios en donde se generan incentivos para la corrupción. Creo que una estrategia más aterrizada implica la aprobación de una reforma legal. Aquí quiero decir que ya es lo último, las cosas que yo creo que son ausentes en esta parte del Programa Nacional de Desarrollo. Y es que dice que se tiene que implementar un sistema abierto y transparente de obras, adquisiciones. Bueno, sí se tiene que hacer más transparente, pero ya está claro que se tiene que hacer una reforma legal a la ley de adquisiciones y a la ley de obra pública, porque ahí hay buena parte de las posibilidades para que se generen complicidades y para que se generen actos de corrupción.
También se dice que hay que democratizar las tecnologías de la información, y creo que sobre esto debería de haber estrategias mucho más concretas sobre qué hacer para ampliar realmente el acceso a Internet para toda la población. Bueno, las grandes ausencias. La definición de acciones concretas para aprobar y poner en práctica una ley del servicio profesional de carrera. Llevamos 20 años tratando de tener una ley del servicio profesional. Están claras cuáles son las bondades de una ley y, sin embargo, el gobierno anterior desarrolló una idea de una ley de profesionalización que tampoco fue profundamente discutida. No hay mención alguna a las nuevas formas de hacer política pública, que son el gobierno abierto. México tiene un compromiso internacional de definir las políticas públicas a través del gobierno abierto, que no es solamente convocar a la sociedad a que sean órganos consultivos, es que la sociedad participe del diseño mismo de las propias políticas públicas, y ese compromiso parece ausente. También implica falta un compromiso con temas muy sensibles a la corrupción, como son el problema de los procesos de nombramiento y de selección de los titulares de los grandes órganos, que tienen que ver con los controles sobre el ejercicio de los recursos. No hemos avanzado en reglas para que los órganos internos de control no dependan de la Secretaría de Función Pública, siguen dependiendo. Los nombramientos entonces de quienes deben de vigilar a las entidades dependen de una dependencia gubernamental. Entonces, y los nombramientos no solamente de los OICs, sino de los fiscales, y no estoy hablando solo del fiscal general de la República, sino de los fiscales en los niveles de gobierno estatales, y también de los jueces. Es decir, creo que los procesos de nombramiento y de selección de los funcionarios que tienen a su cargo los distintos eslabones del proceso de control de la corrupción tendrían que vigilarse y ser parte de este programa. Y aunque hay una mención muy rápida a la transparencia, todas las cumbres internacionales en materia de corrupción señalan que sin fortalecer y robustecer de manera muy clara y con recursos públicos la transparencia, no se va a poder avanzar en el control de la corrupción. Tampoco hay nada claro sobre el tema de las responsabilidades de los funcionarios. Es decir, tenemos una ley general de responsabilidades que ya está identificadas una serie de debilidades en la ley, y el Plan Nacional no dice nada sobre un sistema nacional de responsabilidades que tiene que ser la pauta para lograr una efectiva rendición de cuentas. Todos hablamos de rendición de cuentas, el plan no hace ninguna mención a la responsabilidad de los servidores públicos y cuáles serían las estrategias para que, en lugar de que se sancione a funcionarios de niveles menores, se pueda identificar con claridad quiénes son los efectivamente responsables de cualquier tipo de faltas administrativas o de desviación de los recursos. Y en este mismo sentido, me parece que una herramienta que hace falta para efectivamente controlar las redes de corrupción es lo que tiene que ver con la gestión documental. Tenemos, después de muchos años de leyes de transparencia, de 15 años de leyes de transparencia, apenas un año con una ley general de archivos, y mientras no tengamos unas leyes de gestión documental que nos digan no solamente cómo se construyen los archivos, sino cómo se depuran, cómo se mantienen, cómo se preservan y quiénes son los responsables de los documentos que obran en las entidades públicas, difícilmente podremos aspirar a que la transparencia no sea solamente algo establecido en la ley, sino parte de la gestión cotidiana. Entonces, creo que todos estos son temas que están ausentes en este rubro que tiene que ver con el combate a la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es una discusión que podemos seguir cuando ustedes planteen sus preguntas por escrito, y que además, pensando en lo que decía la doctora Pechar sobre que es un tema clave dentro del discurso del gobierno actual,
vale la pena reflexionar más sobre esta carencia de acciones concretas y esta desarticulación de esfuerzos y de recursos que se observan precisamente en el combate a la corrupción o en la forma en la que se aborda un problema de alta complejidad como este. Y bueno, siguiendo un poco en la línea de lo que estamos hablando sobre este primer eje del Plan Nacional de Desarrollo de Estado de Derecho y Justicia, le voy a dar la palabra a continuación a Alejandro Hope. Voy a leer brevemente su reseña. Ustedes lo conocerán por sus colaboraciones en medios nacionales como El Universal, Animal Político y la revista Nexos. Es coautor del libro Lamentada Estrategia, 2 ensayos y 39 preguntas sobre seguridad, justicia, violencia y delito. Y él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Pensilvania y cuenta con estudios doctorales en esta misma materia en la Universidad de Princeton. Es socio de Grupo de Economistas y Asociados y fue editor de Seguridad y Justicia del portal de internet eldailypost.com, además de que ha ejercido diversos cargos directivos en el CISEN entre 2008 y 2011, coordinador de asesores del senador Adolfo Aguilar Sincer y colaborador en el equipo de transición del entonces presidente electo Vicente Fox, así como otros cargos de asesoría en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y en la Secretaría de Energía. Y le agradecemos mucho su participación el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Senado, muchas gracias al IBD, muchas gracias al Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo por esta invitación a platicar sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que nos plantean hoy es una tarea bien complicada, mucho más complicada que en otras ocasiones similares, por una razón que es que resulta obvia, pero que no se nos había planteado esta disyuntiva, que es que no hay uno sino 2 planes nacionales de desarrollo, ¿no? El Gobierno de la República envió, como es mandato constitucional, el día 30 de abril, casi por vencerse el plazo legal, a la Cámara de Diputados algo que tituló Plan Nacional de Desarrollo, pero resulta que ese algo no era una cosa, sino 2 cosas. Primero, una suerte de manifiesto político sin marco lógico aparente, con título de secciones que parecían más de eslogan de campaña, ¿no? Y segundo, un documento con formato tradicional, con más de 200 páginas, con objetivos, estrategias, metas, indicadores. Para confusión del respetable, los 2 tenían como título Plan Nacional de Desarrollo e iban pegados, aunque con tipografía y estilo editorial distinto. Luego los despegaron y resultó que el primero era el bueno, es decir, el manifiesto político, y el segundo era anexo, ¿no? Aunque no apareciera en el índice del primero, ni fuese mencionado como anexo en el título, ni se le referenciara en el texto que supuestamente, el cual supuestamente servía como anexo. Y según parece, según entiendo, el problema es que el segundo, el plan que sí parece plan, pero que no es plan porque es anexo, lo hicieron en la Secretaría de Hacienda, pero cuando se lo llevaron al presidente, el presidente ya había hecho el suyo, ¿no? Entonces, que no parece plan, pero sí es el plan. Entonces, como donde manda capitán no gobierna marinero, pues entonces resultó que el primero, el que no parece plan, es el plan, y el que sí parece plan no es plan, es anexo, ¿no? Entonces, esto sí ya es, ahora, nada de lo anterior sería problemático si hubiese congruencia entre el texto que se hizo en Presidencia y el texto que se hizo en Hacienda, pero resulta que no, al menos no en los temas que corresponden a la seguridad y justicia, ¿no? Déjenme dar algunos datos, ¿no? En el primero, o sea, en el documento, 65 páginas, lo que pusieron es una versión resumida de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que fue aprobada recientemente por el Senado de la República. Ahora, en esa estrategia, el problema es que los objetivos son conceptos generales y se mezclan con las estrategias, que no son llamadas estrategias, salvo las que describen como estrategias específicas, pero que no están conectados con los indicadores, ¿no? Con los objetivos. Y no hay en todo el texto ni medio indicador para medir el avance del plan, ¿no? De hecho, si uno ve la sección de este texto dedicado a los temas de seguridad y justicia, que son 8 páginas, no hay más que 3 números, literalmente no hay más que 3 números. 140,000 elementos a la Guardia Nacional, 266 regiones y 32 entidades federativas. Es todo. No hay más, no hay otro número. Ahora, en el segundo, el que parece plan, pero no es plan porque es anexo, los temas de seguridad se ubican, como ya mencionaba Jacqueline, en el eje general de justicia y Estado de Derecho.
y específicamente en el objetivo 1.4, que dice construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos, y en el objetivo 1.5, preservar la seguridad nacional. Aquí, bueno, sí hay un poco más, es un poco más numérico el desarrollo del texto, hay más evidencia. Pero lo que no hay es conexión alguna con las estrategias del plan, del cual supuestamente sirve como anexo, ¿no? Déjenme dar algunos elementos. Por ejemplo, no se menciona en ningún punto del anexo el término Guardia Nacional, que es el corazón de la estrategia de seguridad del actual gobierno federal. No hay referencia a las llamadas coordinaciones territoriales, según la cual se está organizando la acción de esta Guardia Nacional y de otros cuerpos de seguridad. No hay, también en el texto que es manifiesto, pero que es plan, se habla de política de drogas, no se habla de política de drogas en el anexo, no se habla de modelo nacional de policía. Hay sí algo sobre políticas de prevención, sobre derechos humanos, sobre el sistema penitenciario, pero son básicamente los únicos puntos de traslape entre los dos documentos. Pero yo creo que el peor problema viene cuando se contrastan las metas, ¿no? En el plan, que sí es plan, o sea, en el documento de 65 páginas, se afirma en la sección final, no en la sección dedicada a los temas de seguridad y justicia, en una suerte de epílogo, ¿no? que cierra de gran visión, que cierra el documento, se señala lo siguiente, y cito: los índices delictivos de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público y otros se habrán reducido en 50% en comparación con los de 2018. Aquí empezamos por un problema, y aquí ya tenemos un pequeño problema porque no sabemos cómo van a medir los homicidios. Los homicidios, hay al menos dos instituciones públicas que miden homicidios, uno es el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el otro es el INEGI, nunca empatan plenamente ambas mediciones porque no miden exactamente lo mismo. Y lo mismo, por ejemplo, si vamos a medir la incidencia de robo a casa habitación o asalto en las calles, pues la pregunta es si vamos a medir la incidencia reportada, denunciada, o si vamos a medir la incidencia que se deriva de las encuestas de victimización, que es un universo infinitamente mayor, ¿no? Ahora, si uno se va al anexo, ¿no? El que sí parece plan, pero no es plan, las metas son bastante más modestas, ¿no? Ahí lo que se plantea como indicador que reducir el número de delitos por 100,000 habitantes medidos en la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública que produce el INEGI de manera anual en 15.6% para el 2024. Entonces aquí la pregunta, pues, ¿a quién le creemos, no? ¿Le creemos al plan o le creemos al anexo, no? Al cambio de paradigma, como se menciona en el texto, o al incrementalismo que está implícito en el anexo, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí empezamos a tener un problema. Déjenme hacer un par de reflexiones sobre la estrategia, ¿no? nacional de seguridad, que es de donde se deriva lo que se menciona como política de seguridad en el documento político. Y luego voy a hacer un par de comentarios muy breves sobre los indicadores que se señalan en el anexo, ¿no? Aquí hay un problema, de fondo, y de nuevo, y yo creo que esto es, yo estoy de acuerdo con algunas de las consideraciones que hizo Jacqueline sobre el tema, es que no hay conexión obvia muchas veces entre el diagnóstico y los objetivos, ¿no? Los objetivos, además, muchas veces no son realmente objetivos, sino conceptos generales. Por ejemplo, una de las secciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que está resumida en lo que hoy con el Plan Nacional de Desarrollo, dice seguridad pública, seguridad nacional y paz, así. Otro es reformular la política de drogas, pero no se dice muy bien en qué sentido, y otro, emprender el camino de la paz, ¿no? Eso pues no son conceptos generales, no son objetivos en sí mismos, ¿no? Y luego los objetivos, después de los objetivos vienen listados de estrategias específicas
que no están tampoco muy conectadas con los objetivos. En el Plan Nacional de Desarrollo se menciona como objetivo, como estrategia específica, un modelo nacional de policía, que uno no sabe en dónde encaja esa estrategia con respecto a los objetivos planteados anteriormente. También se habla de diseñar una política de prevención, pero eso, ¿cuál es el encuadre lógico de eso? No está muy claro, ¿no? Y además ya no hay en estas estrategias mención a lo que sí se señala como objetivos. Por ejemplo, no hay ninguna mención a política de drogas, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto, lo que pasa es que el problema es también hay una falta de indicadores, ¿no? Es decir, no está muy claro qué es lo que qué persiguen y cómo se va a medir, y eso sí es problemático, ¿no? Y luego ya ahí está mal cuidada la redacción, está mal cuidada la edición, y entonces uno se topa con contradicciones, ¿no? En un punto dice, el mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano o en las zonas costeras de la Armada de México, y eso no tenía ningún problema si no llevaran varias páginas tratando de demostrar que la Guardia Nacional es una institución civil, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ya entrándole al anexo, a ver, allí está un poco más cuidado, o sea, ahí sí hay un marco lógico de objetivos, estrategias, indicadores, etcétera, pero sí los problemas que señalaba Jacqueline, yo creo que también se reflejan en este tema. Son muy genéricos los objetivos y son muy genéricas las estrategias. Déjenme darle un par de ejemplos, ¿no? En el objetivo 1.4, donde se establece como objetivo construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos, se ponen entre otras las siguientes estrategias. Dice, mejorar la coordinación territorial entre instancias y los 3 órdenes de gobierno en materia de seguridad. No, pues sí, pero ¿cómo? ¿No? Asegurar la capacitación entre los miembros de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y perspectiva de género y su actuación en apego a estos. No, son buenos deseos sin un andamiaje institucional programático, ¿no? Y luego yo creo que aquí hay un problema que es algunos indicadores, pero no parece haber una teoría de impacto de cómo las estrategias específicas van a incidir en los indicadores que están señalando. Ejemplo, la tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes. Es decir, cómo la mayor coordinación territorial tiene impacto sobre la incidencia delictiva, o cómo el fortalecimiento de las capacidades de seguridad pública y penitenciarias para generar información e inteligencia especializada inciden. Hay varias teorías de impacto posibles, pero no están delineadas, ¿no? Mismo caso para el tema del 1.5, ahí es todavía peor. Este es un problema recurrente en los planes nacionales de desarrollo, que es cuando se entran los temas de seguridad nacional, se vuelven lo que acaban produciendo las dependencias, particularmente las Fuerzas Armadas, son indicadores son básicamente indicadores de gestión, y objetivos amplísimos que son muy difíciles de determinar si se cumplieron o no. Esto se ha repetido en otros planes nacionales de desarrollo y se repite en este, ¿no? Les doy un par de ejemplos, ¿no? Dice, como estrategia, preservar la seguridad nacional y asegurar la independencia, soberanía y permanencia del Estado mexicano. Pues sí. Es como la descripción de lo que deberían de hacer, ¿no? Entonces no hay mucho andamiaje programático detrás de estas estrategias, ¿no? Entonces yo con esto voy a detener mi participación, nada más señalando lo siguiente: se tiene que resolver esta confusión. O sea, ¿cuál es realmente el plan? Si el plan es lo que lo que envió Presidencia o es el anexo. Y eso es importante porque de ahí se derivan estrategias, de ahí tiene que haber un aterrizaje programático y presupuestal. Desde lo que envió Presidencia es básicamente imposible hacerlo. Entonces sí, desde el Congreso de la Unión tendrán que hacer un esfuerzo por ir aclarando esa confusión. Gracias. Gracias. Le agradecemos a Alejandro Hope su participación.
Y bueno, vamos a dar espacio para que nos planteen sus preguntas y a los panelistas que nos hagan favor de responder y hacer algunas reflexiones finales sobre este tema, pero yo empezaría para preguntarle a la doctora Pechard un poco, retomando esta discusión, porque creo que es algo que se repite y se va a discutir en las mesas subsecuentes, esta falta de claridad o esta dificultad que hay para distinguir acciones concretas que se derivan como de estos grandes postulados, ¿no? Y en el caso específico del combate a la corrupción, yo plantearía la pregunta sobre en qué medida este cambio de enfoque o de atención al combate a la corrupción está abonando o no. Yo creería que no mucho, pero es algo que es importante discutir a lo que ya había avanzado la instalación y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Que creo que de alguna forma, gracias, ya habían establecido algunos elementos y algunas bases para el funcionamiento y que creo que este cambio de paradigma va a tener consecuencias importantes sobre esto, ¿no? Sí, el problema con el tema del combate a la corrupción, como quiere ser aquí, y que en ese documento que es el plan, pero como dice Alejandro, no es el plan porque simplemente es una especie de pronunciamiento o declaración del presidente, lo que dice sobre la definición de corrupción es que hay que erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Bueno, estoy identificando corrupción como dispendio y frivolidad. Entonces, no estoy haciéndome cargo de cómo la corrupción es algo que incluso con una persona que pueda ser muy austera, ¿sí?, se va a encontrar con incentivos institucionales de operación en una dependencia pública que lo colocan casi siempre frente a la posibilidad de o estoy aquí y asumo estas reglas de operación que implican desvío de recursos o me voy, no hay de otra. Y eso no quiere decir que se corrijan esas malas prácticas que permiten desvíos de recursos. Entonces, una de las cosas en las que se avanzó, y ahí sí creo que a partir de una política de gobierno abierto, fue la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Y ese sistema nacional, pues eso, claro que tiene una operación compleja, pues no es fácil poner a trabajar a 6 distintas entidades que son además de distintos poderes públicos y después encabezados por un organismo ciudadano que no tiene ni aparato burocrático, ni recursos, ni nada. Entonces es una función difícil. Entonces, el sistema todavía ni siquiera está acabado de integrar, ¿no? A pesar de que el Comité de Participación Ciudadana interpuso un amparo para obligar al Senado a que terminara el proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Federal de Justicia Administrativa, bueno, todavía está en proceso, pero fue solo porque fue lo que hizo el Comité Ciudadano para empujar a que las autoridades cumplieran su cometido de nombrar a los magistrados. Bueno, pero el problema ahora es que desde la perspectiva de este plan, el combate a la corrupción es una acción de gobierno y aunque se menciona la Plataforma Digital Nacional y el Plan Nacional Anticorrupción, realmente no hay una idea de qué se va a hacer con el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde el gobierno es una parte, pero no es la cabeza. Ni es la cabeza, ni es la institución más importante, sino es una más de las otras 6. Entonces, lo que tendría que haber aquí no solamente sería una estrategia clara de cómo hacer que acabe de estar conformado el sistema, porque además es nacional y entonces tienen que estar conformados todos los… Entonces, se habla mucho de coordinación entre la federación y los estados y sin embargo no hay estrategias y compromisos de parte del gobierno federal con cómo hacer para que empiecen a funcionar desde la lógica. Entonces hay una suerte de, digamos, de desprecio o de dejar de lado lo que es el sistema sin totalmente decir se anula el sistema, es decir, vamos a modificar la Constitución, el artículo 113, las leyes generales que surgieron,
Si eso es lo que se va a hacer y el gobierno va a asumir como única entidad el combate a la corrupción, pues entonces va a tener que desandar lo poquito que se han dado, poquito, pero sí aquello que se han dado. Entonces, no está claro qué es lo que el gobierno en este plan quiere hacer respecto de este, digamos, andamiaje institucional que es el sistema anticorrupción. Gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero por falta de tiempo voy a escoger alguna al azar. Y esta es precisamente sobre el tema de seguridad y de justicia del que hablaba Alejandro Hope. Nos preguntan cuál es la diferencia entre la Policía Federal y la Guardia Nacional y su relación para la protección de los derechos humanos. La Policía Federal era claramente una institución policial civil, no había duda al respecto, ¿no? Con sus virtudes y defectos, pero esa era su naturaleza. La Guardia Nacional está descrita como en el texto constitucional recientemente aprobado, también como un organismo policial de naturaleza civil, pero con un talante militar, un talante militar inocultable. Su jefe se va a llamar comandante, ¿no? Va a estar dividida en batallones, pelotones, compañías, escuadras. Sus miembros se van a poder formar en instituciones de carácter militar, etcétera. Sus mandos, al menos de inicio, van a requerir 30 años de experiencia en su cuerpo de origen, es decir, las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos, esa es una diferencia de fondo. Está pensada, la segunda diferencia que me parece importante, la policía, la Guardia Nacional está pensada, su lógica de operación está pensada claramente con una lógica territorial, ¿no? Si uno ve cómo quedó organizada en la ley orgánica recientemente aprobada, señala que debajo del comandante estará el jefe de coordinación policial, que será el equivalente a un jefe de Estado Mayor, debajo de los cuales estarán los coordinadores territoriales, luego coordinadores estatales y luego coordinadores de unidad. Lo que no está descrito en la ley son las divisiones temáticas que eran la marca de la casa de la Policía Federal, cosas como la división de inteligencia, la división de investigación, la división científica. Señala la ley que sí podrá la Guardia Nacional crear este tipo de unidades especializadas, pero ni siquiera enuncia cuáles serían sus facultades ni dónde estarían insertas en la estructura. Entonces yo creo que hay aquí una lógica claramente poner botas en el terreno, de controlar territorio, mientras que la lógica de la Policía Federal era más de prevención y persecución del delito, ¿no? Entonces yo creo que hay una segunda diferencia que no es real. Con respecto a los derechos humanos, en principio se le dotó a la Guardia Nacional de una serie de candados vinculados al marco internacional y nacional de derechos humanos. En principio van a recibir formación en la materia, pero la realidad es que lo que está ganando en la formación de esta corporación es la prisa, ¿no? Lo que se anunció que la inducción de los primeros integrantes de la Guardia Nacional va a tomar 7 semanas, ¿no? El programa rector de profesionalización aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública habla que para policía preventivo es la formación inicial de 972 horas, es decir, 24 semanas o 6 meses, ¿no? Entonces, yo creo que les van a dar una embarradita de derechos humanos, de sistema penal acusatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien, digamos, formalmente hay un marco formal de protección y defensa de los derechos humanos, en la práctica está empujando a tener el mayor número de elementos en el terreno a la mayor brevedad posible, y eso pudiera entrar en contradicción con el objetivo de proteger y preservar los derechos humanos. Gracias. Voy a retomar otra. Es que este es un conjunto de preguntas que hicieron los asistentes y que creo que muchos de los que participaron tienen esta inquietud, ¿no? Ya hablamos de las deficiencias de este Plan Nacional de Desarrollo en estos temas, pero algo que es recurrente en estas preguntas es, bueno, ¿cuál es la propuesta o cuáles podrían ser las propuestas en las áreas concretas de su experiencia
para no solo hacer esta parte, este ejercicio crítico de lo que falta, sino de lo que a lo mejor podría ser rescatable o los aspectos positivos que observan ustedes en el plan y que desde su experiencia y desde el tema que dominan podría ser importante reflexionar sobre esto ahorita, ¿no? Sí, yo diría que dentro del plan lo que se llaman los ejes transversales cobran una enorme relevancia, es decir, porque ponen el énfasis en algo que el gobierno actual pues quiere ponerlo, y que es en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en lo que tiene que ver con la no discriminación, en una política inclusiva y que pase por todas las distintas entidades y por todas las distintas tareas del Estado mexicano. Eso es una cosa importante. La otra es de qué manera podemos hacer no solamente un combate a la corrupción, sino desde una perspectiva positiva, es decir, cómo lograr que la gestión pública sea una gestión pública marcada por la integridad. Y entonces ahí pasa una idea de, pues efectivamente, cómo capacitar a la gente, cómo tener la posibilidad de entrenar a los servidores públicos en cierto tipo de valores. Y otra que tiene que ver con el enfoque de territorio, que también me parece que vale la pena señalarlo porque pues nuestro territorio nacional es un territorio muy diverso, con muy distintas características, entonces creo que eso es positivo, esa parte transversal. Lo que habría que hacer es, si el gobierno tiene muy claro cuáles son sus objetivos generales y que para el gobierno el fortalecimiento del Estado de Derecho pasa por el combate a la corrupción, pues creo que ahí hay yo diría, un enorme consenso nacional alrededor del tema. El asunto es que sí hay que hacer esa definición y esa problematización de la corrupción con un poquito de mayor profundidad y no decir que corrupción es frivolidad, porque sí es bajarle el significado de la corrupción como si fuera algo de buena o de mala voluntad. Entonces, creo que hay pistas buenas, pero sí habría que trabajar, cuando menos en el campo de la corrupción, en definiciones pues como mucho más elaboradas del concepto, para que entonces podamos hacernos cargo de cuál es el tipo de acción que tiene que emprenderse. Bueno, ¿y en materia de seguridad? Mire, yo creo que tendría que poner mucho más atención en lo local. Hay relativamente poca discusión sobre cómo fortalecer a las corporaciones policiales estatales y sobre todo municipales. Creo que ahí hay un vacío que se pudiera llenar de manera relativamente sencilla. Hay ya una discusión teórica y práctica importante de cómo avanzar en ese sentido. Segundo, hay yo creo que una carencia importante que también se pudiera llenar y que pudiera mejorar de manera significativa la calidad del plan, es ponerle más énfasis a la procuración de justicia. No hay, si uno ve en el apartado de justicia y Estado de Derecho, no hay nada dedicado específicamente a la procuración de justicia y a la operación del sistema de justicia penal, mucho menos a lo que se denominó en algún momento del sexenio anterior como justicia cotidiana, ¿no? Que es la justicia mercantil, familiar, civil, etcétera, que impacta de manera cotidiana, que manera diaria en la vida de las personas y que puede ser un desactivador de conflictos. Yo es donde yo trataría yo creo que sería útil que pudieran tener un poco más de profundidad sobre esas materias. Ok, muchas gracias. Estamos un poquito ya sobre el tiempo, entonces le vamos a hacer llegar las preguntas a los panelistas. Yo nada más a manera de conclusión creo que se ha discutido algo muy importante sobre hacia dónde tendría que ir las acciones del Ejecutivo en materia de combate a la corrupción y combate al delito y a la prevención del delito y a la procuración de justicia, etcétera. Creo que es algo que se va a discutir con mayor profundidad en otros espacios y también pensar sobre la reflexión acerca de lo que tendría que hacer también el Poder Legislativo sobre esta materia como un mecanismo de seguimiento y de acompañamiento a las políticas del Ejecutivo, y que justamente sobre eso es importante abrir la discusión
en los distintos ejes temáticos del Plan Nacional de Desarrollo para saber exactamente cuáles son los temas claves sobre los cuales tendría que versar la atención pública en general, ¿no? Entonces, aprovecho para agradecerle a Jacqueline Pechard y a Alejandro Hope su participación y les pido que por favor continúen en la sala. Vamos a iniciar en unos minutos con la segunda mesa. Muchas gracias. La mesa de trabajo Justicia y Estado de Derecho contó con la participación de Jacqueline Pechard Mariscal de la UNAM y Alejandro Hope del Grupo de Economistas y Asociados. Cabe destacar que esta mesa de trabajo se realizó en el marco del foro Análisis y Perspectivas de la Planeación del Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que se realiza en este Senado de la República por parte del Instituto Belisario Domínguez en coordinación con el Programa Universitario de Estudios para el Derecho de la UNAM. Cabe destacar que el objetivo de este foro es reflexionar sobre los objetivos y las estrategias contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el marco de la presentación y eventual aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Les reitero que este foro tiene por lugar este Senado de la República. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión, pero le invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.